La inteligencia artificial se encuentra en pleno auge. Algunos hablan de una nueva revolución que podría cambiar la vida en nuestro planeta de manera radical. La inteligencia artificial afecta todos los aspectos de la vida: trabajo, movilidad, medicina, economía o comunicación. ¿La inteligencia artificial mejorará la medicina y sustituirá al médico? ¿Cuándo llegarán los automóviles autónomos? ¿Los robots inteligentes se harán cargo de nuestros trabajos? ¿Nos acechará en todas partes la vigilancia total? ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? ¿Y qué es lo que puede hacer realmente? ¿Qué cambiará y qué será pura utopía? Este reportaje presenta un viaje emocionante. Visitaremos a científicos que trabajan en nuestro futuro en los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y China. Nuestra primera parada, California. Silicon Valley, Apple, Google, Facebook tienen aquí sus sedes centrales. Es el epicentro de la revolución digital. La industria tecnológica ha cambiado los alrededores de San Francisco. Todos los días surgen aquí nuevas empresas. Los alquileres aumentan y todo el mundo habla de inteligencia artificial. Desde hace poco se está probando un nuevo tipo de supermercado: Amazon Go. Todo lo que se necesita aquí es una aplicación. Con solo sostener el teléfono móvil frente a un escáner, ya se tiene acceso. Mientras Leonardo me muestra los nuevos menús de Amazon y me explica que la asistente de voz, Alexa, también me ayudará con la preparación en casa, estoy siendo vigilado constantemente. ¿Dónde exactamente estoy parado? ¿Qué productos me interesan? En el techo, sensores y cámaras. Todo es grabado a través del reconocimiento inteligente de imágenes. ¿Qué productos tomo de la estantería? ¿Qué productos vuelvo a colocar en su lugar? ¿Qué productos elijo? Esto aún sigue siendo una prueba, pero Amazon está planeando abrir otras 50 filiales este año. El fin de los vendedores. Just walk out. Ya puedes marcharte. Sin filas, sin cajas registradoras. Cuando me voy, me siento como un ladrón. Comodidad bajo el precio de la vigilancia total. Mi factura de compra. A una cuadra de distancia, un café robótico. Aquí también se está probando el futuro. Se ordena a través de una aplicación y una pantalla táctil. La gramática digital está conquistando cada vez más nuestra realidad. Mi primer café servido por un robot. Así es como sabe el futuro. Una nueva forma de hacer las compras. Pero, ¿qué pasará con los empleados? Universidad de Stanford está a la vanguardia mundial de la investigación sobre inteligencia artificial. Cuenta con un presupuesto anual de $6.300 millones. Quiero saber, ¿cómo cambiará la medicina la inteligencia artificial? Aquí se desarrolló un algoritmo inteligente con el que se pueden examinar imágenes de rayos X. Pranav Rajpurkar, un científico informático, me muestra lo fácil que es tomar una foto de una radiografía usando un teléfono móvil, subir la imagen y unos segundos después obtener un diagnóstico. En este caso, por ejemplo, el sistema considera que puede haber un tumor. Esto se puede leer aquí directamente. Entonces, el sistema indica las probabilidades de tener nódulos, neumonía, edema o cáncer, y el resultado es inmediato. Sí,
Pero, ¿cómo funciona? Comenzamos analizando un gran conjunto de datos provenientes de radiografías del Instituto Nacional de Salud. Cada radiografía incluía el cuadro clínico correspondiente. Contábamos con unas 100,000 imágenes de este tipo. Con esta información, entrenamos a nuestro sistema de inteligencia artificial para que aprenda a asignar las radiografías a las enfermedades correspondientes. Nuestro cerebro es el modelo para la inteligencia artificial. Son casi 100,000 millones de células nerviosas conectadas a una red gigantesca. De forma muy simplificada, una célula cerebral funciona así. Las señales entrantes, dependiendo de su intensidad, desencadenan un impulso nervioso. De esta manera, las células se comunican entre sí. Esta red se puede simular en una computadora a través de una red neuronal digital. Y esta estructura artificial puede aprender, por ejemplo, a reconocer la tuberculosis. Primero, necesita de una fase de aprendizaje. Los datos de las imágenes de rayos X que muestran la tuberculosis son analizados a través de la red. Pero en esta fase inicial, el diagnóstico todavía no es exacto. Después de cada análisis, la estructura de la red se adapta y hace un diagnóstico cada vez más preciso. Se necesitan miles y miles de datos de alimentación. Solo entonces se habrá optimizado la red de manera tal que pueda reconocer correctamente las imágenes de rayos X, incluso las desconocidas. Pero, ¿es equiparable la inteligencia artificial con la labor de un médico? Lo hemos probado 2 veces hasta ahora. Utilizamos las imágenes de rayos X del Instituto Nacional de Salud y les pedimos a un grupo de radiólogos que las clasificaran. Luego comparamos el resultado con el de nuestro algoritmo. Algunas veces nuestro sistema funcionaba mejor y otras veces los médicos estaban un paso adelante. Luego repetimos la prueba tomando un conjunto de datos de la Universidad de Stanford compuesto por 200,000 radiografías de tórax. En esa ocasión también participaron radiólogos expertos, es decir, médicos altamente especializados en determinadas enfermedades. Luego comparamos el diagnóstico de los médicos con el de nuestro sistema y descubrimos que éramos igual de buenos. Después de todo, todos eran radiólogos de Stanford. Deberían ser buenos. Sí. La interpretación correcta de las imágenes de rayos X es complicada, pero la inteligencia artificial se está desarrollando rápidamente. En las radiografías simples, las computadoras ahora son mejores que los humanos. Cuando miro el sistema, siempre se miden las probabilidades. Pero parece haber casos en los que el sistema no está seguro. ¿Cómo se maneja esto? Sí, creo que es correcto trabajar con probabilidades, porque también reflejan la inseguridad del sistema. Un problema con las probabilidades es que a la gente le resulta difícil interpretar el resultado. ¿Cómo afecta la decisión del médico una probabilidad que varía entre el 88% o 92% para una enfermedad? En el futuro, es posible que ya no especifiquemos una probabilidad exacta, sino que utilicemos categorías simples, por lo que una enfermedad pasaría a ser improbable, probable o muy probable. En medicina se perfila una revolución. Los científicos están utilizando algoritmos inteligentes para analizar incluso datos insignificantes, como el subir o bajar al caminar. Están buscando patrones distintivos que puedan proporcionar algún tipo de señal respecto a una posible enfermedad. La ciudad inglesa de Birmingham. Aquí, un científico está trabajando en un revolucionario método de diagnóstico. Hasta el momento,
no existe una detección temprana para la enfermedad de Parkinson. Pero esto podría ser modificado por la inteligencia artificial. Max Little es matemático y trabaja en la Universidad de Aston. Al principio, Max y su equipo estudiaron el proceso de sanación tras operaciones de las cuerdas vocales. Su algoritmo examinó muestras de voz de los pacientes. Pero luego modificaron el software y solo fueron capaces de distinguir a los pacientes de Parkinson de los sanos a través de la voz. El ejemplo de Max Little muestra hasta qué punto la inteligencia artificial puede cambiar la medicina. Ya no son solo los médicos, sino también científicos de datos, programadores y matemáticos como él, quienes utilizan la inteligencia artificial para trabajar en nuevos procedimientos de diagnóstico. Un ejemplo. Cuando una persona camina, los finos sensores de su teléfono inteligente también registran los movimientos de su cuerpo. Pero, ¿qué se puede extraer de esos datos? Cuando medimos la marcha de una persona, el sensor de aceleración del teléfono móvil registra esa curva. Bien, o sea, un subir y bajar. Sí, el movimiento regular hacia arriba y hacia abajo de las caderas. Pero si se observan los patrones de movimiento de los pacientes con Parkinson, existen estas irregularidades o a veces una congelación del movimiento. Allí se observa una diferencia. Ahora se puede entrenar un algoritmo para, por ejemplo, determinar la distancia exacta entre los picos. Y eso también funciona aquí y con mucha precisión. De esta manera podemos medir las irregularidades con mucha precisión, como en este caso. El algoritmo se manifiesta cuando alguien presenta ese patrón. Solo existe una pequeña irregularidad, una ligera fluctuación de la curva, algo así. Una desviación mínima en el tiempo. Incluso un experto no podría determinar que esa curva de movimiento se diferencia del patrón normal. Pero un algoritmo conectado a un sensor es capaz de registrar la diferencia. Y podría ser que esta persona esté experimentando una etapa previa a la enfermedad de Parkinson. Esto significa que el algoritmo puede detectar signos de Parkinson en una persona, aunque el médico aún no haya notado ninguna anormalidad. Esto haría posible por primera vez un diagnóstico precoz del Parkinson, lo que sería una ventaja inestimable para los afectados. Pero, ¿qué más revelan los datos de nuestros teléfonos inteligentes? Las aplicaciones ya están registrando patrones de actividad en nuestro teléfono inteligente. Entonces, ¿los datos ya están ahí? Los datos ya están disponibles, así es. Pero hay cuestiones éticas, es decir, si usamos estos datos y cómo lo hacemos. Una cosa está clara. No podemos simplemente recoger esos datos No y deberíamos, empezar a diagnosticar a la gente. pero podríamos. Podríamos, pero realmente no queremos hacer eso. Hay buenas razones en contra, pero también hay buenas razones para hacerlo. Son precisamente esas cuestiones las que tenemos que debatir y regular con cautela. Después de nuestra entrevista, Max Little me dice que, a pesar de las ofertas tentadoras, no se deja seducir por las grandes compañías de Internet. Ya están oliendo un nuevo negocio. La detección temprana de enfermedades mejorará significativamente gracias a la inteligencia artificial.
Pero a pesar de todas las oportunidades, necesitamos urgentemente reglas. Nos dirigimos a China. En los últimos años, casi ningún otro país ha experimentado con tanta intensidad la revolución digital. En la capital china, Pekín, se percibe el entusiasmo. El país tiene hambre de progreso y corre hacia el futuro. Aquí, los relojes funcionan más rápido. Para el año 2030, China quiere convertirse en una superpotencia en el campo de la inteligencia artificial, la número 1 del mundo. Y hay muchas cosas que sugieren que China también podría lograr este objetivo, porque el gobierno ha lanzado programas de subvenciones por un valor de $1.000 millones. Estos robots no son parte de ninguna fábrica de automóviles, sino la atracción del último restaurante inteligente de Pekín. Inteligencia artificial en la cocina y camareros automáticos. Aquí tengo una cita con Geshe Just, investigadora de diseño. La ex embajadora de Internet de la República Federal de Alemania está cursando actualmente un semestre de investigación en la Universidad de Tongji, en Shanghai. Le pregunto cómo está experimentando China. Veo un hambre total aquí en la ciudad y es muy divertido hablar con los jóvenes porque realmente quieren cambiar algo. Trabajan día y noche. Hallaron un nuevo sistema de equilibrio entre su vida y el trabajo que me explicaron. Se llama 996 y yo pensé, ¿cómo 996? Esto significa que trabajan desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, 6 días a la semana. Es el mejor modelo en este momento porque antes solo trabajaban de corrido. No piensan en detenerse o frenar. Simplemente trabajan porque quieren cambiar algo. Este restaurante costó unos $20 millones, solo este restaurante. Es una suma gigantesca, pero todo está digitalizado de la A a la Z. Así que no solo los robots te traen la comida, sino en la cocina está también todo digitalizado. Se comprueban las cadenas de refrigeración y de suministro. Todo se muestra en nuestro tablero. Todo está conectado en red. Lo están probando para ver si funciona o no. Y más tarde, algunos de estos elementos serán implementados en todos los demás restaurantes de la cadena. Esa es la idea, probar y pensar en grande. Hello. Hi. Voy a tomar esto. ¿Con permiso? Ni hao. Ni. Pero, ¿qué pasa con la esfera privada? El límite entre seguridad y privacidad es muy sutil. Aquí se oye mucho que la inteligencia artificial garantiza la seguridad de la población a través de las cámaras de vigilancia que están en todas partes. Esto ha aumentado enormemente la tasa de detección de delitos. Esto nos resulta difícil de entender porque desde nuestro punto de vista la privacidad y los derechos del individuo son muy importantes, pero en China existe otra tradición al respecto. China me fascina, pero el país es un misterio. ¿Cómo encaja todo eso? La cultura ancestral, el moderno estado industrial y las cámaras de vigilancia en todas partes. Shenzhen Longgang. En el corazón de esta pujante región económica de China, en el norte de Hong Kong, visitamos el centro de control de Smart City. En el monitor gigante se muestran en tiempo real los datos de todo el distrito. La accesibilidad de los barrios para la planificación de escuelas, el estado del suministro de agua, los cortes de electricidad. Toda la información es recogida y evaluada con inteligencia artificial. Chen Man Tai, ingeniero jefe,
Me explica que el proyecto modelo fue desarrollado conjuntamente con el grupo Huawei. La administración de la ciudad es ahora más eficiente. ¿Esa es la planificación urbana que se realiza aquí? Sí, el sistema es de gran ayuda. Estas son camas de hospital. En este momento hay 15.000 médicos o personal de hospital y unas 7.600 camas. ¿Shenzhen está sana o enferma en este momento? Toda la ciudad es escaneada a través de tecnología de monitoreo inteligente. Los proyectos de construcción prohibidos, como este de aquí en el tejado, son rápidamente identificados y demolidos. Algunas cosas me parecen salidas de una película de ciencia ficción. Empleados con cámaras inspeccionan las calles laterales. Vigilancia total. Chen me muestra cómo incluso las cámaras instaladas en las cocinas de los restaurantes verifican la limpieza. Pero, ¿qué piensa el cocinero de esta vigilancia constante? El sistema explica, registra exactamente quién mira las imágenes. Si alguien lo hace sin autorización, es multado. Transparencia total al servicio del progreso. Según Chen, a los residentes les parece bien. Cuando el semáforo está en rojo, no se cruza. El que lo haga es identificado. Sí, mira. Pasó el semáforo una vez en rojo e inmediatamente baja el marcador. La vigilancia total es impensable para nosotros, pero aquí en China lo ven de otra manera. La delincuencia ha disminuido. ¿Qué dice aquí? Hombre joven sin gafas. ¿Joven? Me encanta el reconocimiento de imágenes chino. Joven. Transparencia total al servicio de una sociedad eficiente. Algo de todo esto puede parecer razonable, pero ¿queremos medir, controlar y evaluar todo solo porque es técnicamente posible? ¿No conduce esto inevitablemente a una dictadura de los datos? Quizás la confianza sería mejor que el control inteligente. Silicon Valley, sinónimo de innovación y libertad ilimitada. Aquí es donde se encuentran los jugadores más importantes en el campo de la inteligencia artificial. Pero sus cuarteles generales están ocultos en edificios discretos de poca altura. Facebook. Utilizamos sus servicios, les confiamos nuestros datos, pero las compañías se hacen impenetrables. Apenas se permite un selfie a la entrada. Al lado, Apple. Los visitantes solo pueden ver una maqueta del nuevo edificio. ¿Qué está pasando ahí dentro? Acceso no permitido. Todo es secreto. Queremos visitar las instalaciones de Google aquí en California. Hemos solicitado una entrevista hace algunas semanas, pero no se nos permite el acceso. Como a estos otros visitantes de aquí, Google nos deja esperando bajo la lluvia. Este y la pequeña tienda de Google son los únicos espacios de acceso libre. Estas figuras de Google Android son la atracción de los visitantes. Un punto fotográfico indicado en Google Maps. Bienvenido a Google. Google steht erneut im Visier der EU-Wettbewerbshüter. Facebook have refused to answer questions. Les personnels chez Facebook. The European Union handing Google a $2.7 billion antitrust fine. El poder de estas corporaciones sobre nuestras vidas está creciendo, y también su influencia política.
Solo en Bruselas, Google gasta más de 6 millones de euros en la representación de sus intereses. El Registro de Transparencia de la Unión Europea enumera casi 200 reuniones en los últimos 3 años. Google es el grupo más activo de Bruselas en actividades de este tipo. Finalmente conseguimos nuestra entrevista, no en California, sino en Múnich, y con uno de los empleados más antiguos, Jens Redmer. ¿Qué importancia tiene la inteligencia artificial para Google? La inteligencia artificial es tan importante para nosotros que hace 2 años adquirimos la etiqueta de una empresa de inteligencia artificial. La inteligencia artificial impulsa buena parte de nuestro desarrollo de productos y sobre todo también una buena parte de la mejora de la calidad de nuestros productos, por ejemplo, en la traducción automática. Hemos obtenido resultados mucho mejores en los últimos 2 años que en los 10 años anteriores, y todo gracias a la aplicación de algoritmos mecanizados. Cómo implementar estos servicios, cómo utilizar la inteligencia artificial, sin duda impulsará a la sociedad en los años venideros. Lo principal es hacerlo siempre de forma responsable, de acuerdo a los principios de transparencia, para poder explicar cómo funcionan las cosas, por qué son necesarias y para saber a dónde van mis datos, cómo puedo controlarlos, cómo puedo eliminarlos. El usuario debe tener el control. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con Google Home, el micrófono inteligente en la sala de estar? Google Home no escucha constantemente. Google Home tiene un pequeño chip en el dispositivo que reacciona a las denominadas palabras clave y solo escucha hasta que usted dice OK Google o se conecta cuando usted dice Hey Google. Y solo entonces enciende el micrófono para escuchar su voz, su pedido, enviar su búsqueda a Internet al servidor de Google y luego presentar el resultado. Por supuesto que como periodista especializado en temas científicos, quiero enterarme de las novedades. Hay un registro de patente para septiembre de 2016. Aquí, Google detalla lo que se puede deducir del ruido en un hogar. ¿Cuánto tiempo nos cepillamos los dientes? Si discutimos o si un propietario está enfermo. No se trata solo de palabras, sino de estados de ánimo. Quiero decir, este es un registro de patente de Google. ¿Cualquiera puede leerlo? No estoy al tanto de este registro de patente en particular. Cada año tenemos toda una serie de registros de patentes, la mayoría de los cuales son servicios imaginarios, ficticios que, como en muchas otras empresas, nunca se traducen en servicios reales. Así que ahora mismo no puedo decir nada sobre esta patente en particular. ¿Patentes para servicios imaginarios y ficticios? En cualquier caso, el lobby de Google en la Unión Europea es real. ¿Con qué frecuencia interviene Google en la Unión Europea? Creo que la cuestión principal que se vislumbra entre las líneas es cómo maneja una empresa el desarrollo de sus productos desde el punto de vista ético. Hemos establecido nuestras propias reglas con principios que influyen en nuestras propias acciones, nuestra propia investigación, nuestro propio desarrollo de productos y que también influyen en nuestras decisiones empresariales. En los Estados Unidos está creciendo la presión política sobre Google. En Washington nos reunimos aquí con Barry Lin, director del Open Market Institute, un grupo de expertos. Critica la influencia de las corporaciones. Necesitamos asegurarnos de que aquellos que informan al público, aquellos que hablan con la prensa, nuestros representantes en el Congreso, hablen en su propio nombre y no en nombre de otros. No deben ser títeres ni secuaces. Pero el hecho es, y esto se aplica tanto a los Estados Unidos como a Europa, que nuestra sociedad está llena de marionetas, con cómplices que representan los intereses de Google, Facebook y Amazon. El mundo de los datos revela una particularidad. Aquí se están formando cada vez más monopolios. Si usted tiene el monopolio del comercio en línea o de los buscadores, el ciudadano no tiene ninguna posibilidad de entender cómo se utiliza esta información, cómo se utiliza este poder. Los monopolios en sí mismos, a menos que estén regulados por el Estado, son un peligro. Google quiere dominar el mundo. Quiere controlar nuestros pensamientos, controlar nuestra comunicación de persona a persona.
controlar nuestro negocio entre personas y empresas. Quiere controlar todo lo que pueda. Quiere saber qué está pasando con los termostatos de nuestros apartamentos. Quiere saber qué estamos viendo en la televisión. Ha alcanzado un nivel de arrogancia con el que ni siquiera los estalinistas habrían soñado. Google, Facebook, Amazon. ¿Está nuestra vida cada vez más dominada por estas grandes corporaciones? ¿Cómo se puede limitar su poder? Una cosa está clara. La inteligencia artificial fortalece el poder de Google y compañía. La política debe actuar con urgencia. Nuestra movilidad también se enfrenta a un gran cambio. Gracias a la inteligencia artificial, los automóviles autónomos pronto circularán por nuestras ciudades. La máquina toma el volante, pero ¿cuán realista es este plan? Estamos en Boston, en el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Uno de los principales científicos en el campo de los automóviles autónomos es el profesor Sertac Karaman. Él y su equipo están trabajando en prototipos autónomos. Ya hemos resuelto algunas cuestiones. Las computadoras ahora saben exactamente dónde está el vehículo en centímetros o incluso milímetros, mucho más preciso de lo necesario. Las computadoras tienen una visión general de su entorno. Saben dónde está cada usuario en la carretera, pero eso no es suficiente para conducir de forma autónoma. Lo que realmente necesitamos entender es lo que sucede después, en los siguientes 3 o 5 segundos, en el siguiente minuto u hora. Ese es el elemento clave que falta. Hasta ahora es muy difícil describir cómo reconocemos si un peatón se detiene o si cruza la calle. A veces su rostro revela lo que va a hacer y disminuyes la velocidad. A veces no. Las personas pueden mirar en la misma dirección, pararse en el mismo lugar, y su comportamiento se intuye a través de una breve expresión facial o por la forma en que se paran. Y esa intuición, ese instinto, es extremadamente difícil de programar. Funciona en el simple mundo del laboratorio. Pero en la realidad, los algoritmos todavía siguen estando irremediablemente sobrecargados. Pero a la publicidad no le importa. En nuestras pruebas de conducción surgieron un sinfín de averías. A veces, un inexplicable frenado de emergencia. También en el segundo intento. En este vehículo, los sensores están sobrecargados a causa de un automóvil estacionado a un lado. Y aquí, el auto inteligente no detecta un vehículo que cambia de carril. En una conversación con los ingenieros de desarrollo queda claro para todos el gran esfuerzo técnico que supone llevar a que un automóvil se conduzca a sí mismo. ¿Qué opino de los vehículos totalmente autónomos? Me sorprendería mucho que existieran en los próximos 10 años, pero también me sorprendería si no llegaran en los próximos 20 o 30 años. La mayoría de las personas subestima el esfuerzo tecnológico necesario para desarrollar un vehículo autónomo para todo tipo de situaciones cotidianas. Mucho más difícil de lo que pensábamos. Un vehículo autónomo tiene que lograr hacer todo esto. Ahora un camión está girando. Puede que tenga que retroceder, porque si no, no podrá salir. ¿Va a cruzar la calle o no? Algunas personas cruzan sin mirar.
El automóvil totalmente autónomo es un sueño lejano, pero los sistemas inteligentes de asistencia ya están haciendo la conducción más segura. Un accidente filmado desde un automóvil con asistente de freno. En cámara lenta se puede ver lo que ha sucedido. El vehículo rojo en el frente no percibe el atasco de tráfico, pues no están encendidas las luces de freno. El sensor de distancia registra el atasco, frena y evita otra colisión. Pero, ¿según qué principios debe decidir la tecnología en una situación de accidente? Desde hace algunos años, el MIT Media Lab de Boston se ocupa de las cuestiones éticas que plantea la inteligencia artificial. ¿Según qué leyes deben actuar los dispositivos inteligentes del futuro? El profesor Iyad Rabban es uno de los expertos más renombrados a nivel mundial cuando se trata de estas cuestiones. Él y su equipo desarrollaron la llamada máquina moral. ¿De qué se trata? En la mayoría de los accidentes automovilísticos, los afectados no recuerdan lo que sucedió. La mayoría de las veces están completamente sorprendidos y giran el volante de forma refleja o pisan los frenos en estado de pánico. No se puede pedir a la gente que reaccione correctamente. Todo sucede demasiado rápido. Así que no se les puede culpar a menos que hayan bebido demasiado o que estén cruzando deliberadamente un semáforo en rojo. Entonces, usted puede exigirles que rindan cuentas, pero de otra forma no. Sin embargo, en los vehículos autónomos, con computadoras y sensores extremadamente rápidos, el entorno se detecta millones de veces por segundo. Para la máquina, el tiempo corre más lento. Puede evaluar el proceso exactamente y luego decidir una estrategia específica. Entonces podemos tomar una mejor decisión antes de encomendarnos al azar. Pero, ¿cuál es la decisión mejor? No es tan fácil responder a esta pregunta. Aquí hay un ejemplo en el que se debe decidir por una u otra persona. En el vehículo hay dos ocupantes. El auto puede desviarse y chocar contra un obstáculo. En ese caso, morirían ambos. O el auto puede seguir recto y matar a los peatones. Estos peatones estaban cruzando en rojo. Son mujeres, mientras que los que van en el auto son hombres. Aquí se complican las cosas. ¿A quién salvas? ¿Daría lo mismo si es hombre o mujer? ¿Es el pasajero más importante que el peatón? ¿Hay que considerar que estas personas estaban cruzando la calle con el semáforo en rojo? Como se puede ver, la respuesta no es obvia si existen varias dimensiones. A o B. ¿Quién debería morir? ¿La anciana que cruza en rojo o el niño en un automóvil autónomo? ¿Cómo debería decidir el algoritmo? El equipo de Iyad ha presentado en Internet muchos de estos dilemas. Los usuarios deben elegir cómo debe decidir el algoritmo. Hasta ahora hemos recopilado 40 millones de respuestas de personas de todo el mundo. Así podemos ver en qué países las decisiones son similares y dónde hay diferencias. ¿Cómo influye la cultura en la decisión ética? Las personas de todo el mundo están de acuerdo en salvar tantas vidas como sea posible, en salvar a los niños y favorecer a aquellos que se comportan legalmente. Es interesante comparar un país como Alemania con el promedio mundial. El estatus no parece importante, pero la mayoría coincide en que la máquina no debería intervenir. ¿El desenlace debería encomendarse al azar? Sí, solo quieren seguir adelante. La máquina no debe decidir. Exacto. ¿Significa eso que los alemanes no quieren que las máquinas decidan?
Así que a mirar hacia todos lados. En otras palabras, aquí se puede observar la aceptación de la tecnología. Si la tecnología debe decidir, o si se deja todo librado al azar. De acuerdo, el destino. La comparación entre Alemania y Francia revela diferencias culturales. Los franceses quieren proteger a las mujeres en primer lugar. También se presta más atención a los niños. Y a diferencia de Alemania, en Francia no es la casualidad la que decide, sino la máquina. La máquina es como un espejo. Por primera vez, tenemos que reemplazar lo que sucede de manera inconsciente, instintiva o aleatoria durante un accidente con una decisión consciente. La máquina nos obliga a hacerlo. No podemos ignorar eso porque al final hay que programarlo. Los automóviles completamente autónomos tardarán en llegar y existen ciertas cuestiones éticas. La inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades en la vida cotidiana, en la medicina o en la movilidad. Pero no basta con ver las posibilidades técnicas. ¿Cuál es el sentido de este progreso? Los algoritmos inteligentes no pueden responder a esta pregunta. Solo nosotros, los humanos, podemos hacerlo. Jürgen Schmidt-Huber es un científico visionario, pero tiene razón. ¿Se volverá superfluo el hombre desbancado por la superinteligencia? ¿Estamos ya dentro de este proceso? En la búsqueda de respuestas viajamos a Japón, donde médicos y científicos investigan la inteligencia artificial en la medicina. Ayako Yamashita, de 69 años de edad, estuvo a punto de morir hace 2 años. Le diagnosticaron leucemia. Todas las medidas terapéuticas fracasaron. Los médicos estaban desconcertados, hasta que pudieron diagnosticar la enfermedad a través de un sistema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial literalmente le salvó la vida. Una persona hubiera necesitado 2 semanas para diagnosticar la enfermedad. El sistema de inteligencia artificial lo logró en 10 minutos. Podría evaluar fácilmente publicaciones científicas que, si las apiláramos, serían más altas que el monte Fuji. Ante el superordenador del hospital universitario, le preguntamos al experto en bioinformática Miyano Sensei si el hombre, si los médicos, podrían quedar algún día desfasados en la medicina. No lo creo. Esta nueva inteligencia ayuda a nuestros clínicos. Es como si nuestros oncólogos estuvieran usando exoesqueletos de inteligencia artificial, como esos trajes que puedes usar para levantar objetos pesados. Por ejemplo, si no se puede levantar algo con las propias fuerzas, se necesita un traje de potencia. Lo mismo ocurre con los oncólogos. Deben usar trajes de inteligencia artificial con la ayuda de nuestros superordenadores. Inteligencia artificial. ¿Un traje de potencia para la humanidad? En el vecino Instituto Riken, el traje de potencia de los investigadores es un diagnóstico de inteligencia artificial para el cáncer de estómago. A diferencia del hospital universitario, aquí uno puede imaginarse que la profesión médica podría ser algún día cosa del pasado. Por un lado, para nosotros como médicos, no sería tan bueno que desapareciera nuestro trabajo. Pero por otro lado, sería realmente bueno para la humanidad si los médicos ya no fuésemos necesarios y máquinas con inteligencia artificial mejoraran nuestro trabajo y lo realizaran. ¿Un mundo sin médicos? Difícil de imaginar. ¿Realmente queremos que nos atiendan máquinas que reducen a las personas a datos técnicos?
¿Estamos camino a un mundo donde los médicos serán superfluos? Expertos en inteligencia artificial, como Jürgen Schmidt-Huber, están investigando diagnósticos médicos también en Europa. El presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset, invitó a Schmidt-Huber, científico y empresario, a una conferencia para planificar el futuro digital, también para promover la inteligencia artificial en la medicina. Un tema de la agenda digital es el sistema de aprendizaje de la inteligencia artificial con las llamadas redes neuronales, es decir, como lo hace el propio cerebro humano. Pronto todos los diagnósticos médicos serán prácticamente sobrehumanos, porque nuestras profundas redes neuronales de aprendizaje pueden aprender a imitar a los médicos humanos, y es muy alentador ver que esta investigación básica puede realmente traducirse en vidas más largas, mejores y más saludables para las personas. Stuttgart. No solo en hospitales. La inteligencia artificial se utilizará incluso en residencias de ancianos. La informática Birgit Graf mira casi con envidia a Japón, donde los robots y la inteligencia artificial se dan por sentados. Ihr Getränk wird serviert. Robots de asistencia es una palabra que en realidad no suelo emplear porque no hablamos de robots que realmente se ocupen de los cuidados de un ser humano. Cuidado del cuerpo, atención médica. Creo que estas son actividades que incluyen las relaciones interpersonales, las emociones. Y un robot no puede reemplazar esto. Aquí se están desarrollando robots que no suprimirían a los cuidadores, sino que les aliviarían el trabajo. Hola, soy CareRobot 3. Esta semana ayudo a las enfermeras en su trabajo. Seguramente quiere tomar algo. Sí, muchas gracias. Eres un buen chico. Bueno, entonces, a su salud. Adiós. Gracias, gracias. Qué buen chico. Sin embargo, los planes van más allá. Los robots de asistencia y la inteligencia artificial en los hogares de ancianos harán mucho más que servir solo bebidas. En Frankfurt, el experto en ética de la inteligencia artificial y filósofo Thomas Metzinger propone tratar las grandes cuestiones con pragmatismo. La cuestión sería, ¿qué opciones hay para usar la inteligencia artificial y la robótica en los ancianos sin herir la dignidad del paciente, por así decirlo? También se podría preguntar al paciente individualmente si le parece más agradable que le cambie el pañal una máquina que su propio hijo. Podría ser así, si le gustaría que una máquina le lea el periódico y que le pregunte por los medicamentos, o si lo ve más bien degradante. Creo que estamos al comienzo de un proceso de aprendizaje histórico. Metzinger ve al hombre en el umbral de una nueva era, pero llena de incertidumbre. Su ciudad natal, Frankfurt, quiere convertirse en una metrópolis de investigación de la inteligencia artificial y crear un instituto de inteligencia artificial en la ciudad de Goethe. Me doy cuenta de que en este momento la gente corre como loca y confusa porque siente que se ha puesto en marcha un tren, el tren de la digitalización y de la inteligencia artificial, pero nadie sabe de dónde sale ni a dónde va. Y todos consideran muy importante subirse a tiempo. Metzinger se dirige a Bruselas. El Parlamento Europeo también se ha subido al tren de la inteligencia artificial. Ha creado una comisión de expertos a la que él pertenece. Al convertirse en un centro de producción de inteligencia artificial, Europa debe ser competitiva, aunque con pautas éticas claras. A Metzinger le preocupa que se lleve a cabo una carrera de armamento militar con armas de inteligencia artificial. Un ejemplo concreto en el campo de la carrera de armamento de la inteligencia artificial. Imaginemos que los analistas chinos le dicen a su gobierno, ganamos la carrera armamentística de la inteligencia artificial contra los Estados Unidos.
Y ahora tenemos una capacidad de ataque inicial realmente prometedora para los próximos 6 meses. Entonces, finaliza este margen de tiempo. Podría imaginar, por ejemplo, que se trata de sistemas portadores con agentes biológicos que realmente llegan al territorio del enemigo, digamos, unos cuantos miles de sistemas autónomos que contienen algo así como agentes portadores del ébola o del anthrax. Así que podríamos imaginar que existen armas de destrucción masiva autónomas e inteligentes que demuestran su inteligencia simplemente eludiendo los escudos defensivos existentes y no pueden ser atrapadas por ellos. Entonces, esta tecnología reducirá significativamente el umbral para entrar a una guerra. Sin embargo, Thomas Metzinger no lo tiene fácil en la Comisión de Expertos en Inteligencia Artificial en Bruselas. Muchos empresarios y académicos no quieren quemarse los dedos y preferirían que el tema de los sistemas de armas se pasaran por alto o que al menos se consultara a expertos. Cuando Metzinger aboga por la inclusión de los sistemas de armas autónomos en el Código de Ética de la Inteligencia Artificial, muchos tienen dudas. ¿Qué sucede con las armas autónomas? ¿Tenemos que hablar de eso? Sí, si dependiera de mí, mencionaría que las armas autónomas generan enormes problemas éticos, pero no las usaría como ejemplo para nuestras pautas éticas para la inteligencia artificial. En resumen, ¿hemos llegado a un consenso? No. ¿Y podemos seguir con el siguiente punto? Obviamente hay desacuerdos extremos sobre los sistemas de armas autónomos. No podemos simplemente ignorarlos con una mayoría. Queremos que estos principios éticos sean un éxito cuando se publiquen. El mundo entero está hablando de estos sistemas de armas. 24.000 científicos han firmado una declaración de que no investigarán tales sistemas. Si la Unión Europea ahora presenta directrices éticas que sencillamente pasan por alto este punto y lo ignoran, entonces todos, dentro y fuera de la Unión Europea, dirán que esta comisión no es más que un grupo de presión de la industria. Al final, Metzinger se impone. Los sistemas de armas letales autónomos están en las pautas éticas. Pero no solo los expertos en ética e investigadores de Europa están preocupados por las armas de destrucción de la inteligencia artificial. En Boston, Massachusetts, nos encontramos con el apasionado físico, autor de libros y experto en inteligencia artificial, Max Tegmark. A pesar de los logros de los grandes físicos como Einstein y Maxwell, se queja de que la física del ser humano ha hecho posible la bomba atómica. Ahora amenaza el peligro de las armas de destrucción masiva con inteligencia artificial. Deberíamos estigmatizar y prohibir estas armas realmente terribles. Armas que son perfectas para que los terroristas asesinen a personas anónimamente o para que dictaduras asesinen a sus ciudadanos. Estas armas serán increíblemente económicas. Si alguien las llega a producir en masa, se volverán tan imparables como las armas de fuego. Por ejemplo, drones económicos que se pueden adquirir por unos cientos de euros. Se programa la dirección y la imagen del rostro de una persona y el dron vuela hasta la dirección, identifica a la persona mediante un reconocimiento facial, la mata y se destruye a sí mismo. Perfecto para cualquiera que quiera matar a un político o cometer genocidio contra algún grupo étnico. Si este tipo de tecnología, si estos robots de batalla se extienden ampliamente, tendrá un efecto absolutamente destructivo en nuestra sociedad. Por miedo a ser asesinado, nadie se atreverá a criticar o desafiar a nadie. Cualquier ciencia, según cómo se emplee, puede servir para ayudar o dañar a los seres humanos. Los biólogos han logrado prohibir las armas biológicas. Por eso, hoy solo se oye sobre biología en el contexto de los logros médicos. Pero nosotros los físicos hemos fallado. Las armas atómicas siguen en los arsenales. Los investigadores de la inteligencia artificial quieren ser como los biólogos y pasar a la historia como los que mejoraron el mundo. Lugano, sede de negocios de Ticino. El laboratorio de Jürgen Schmidt-Huber. También está convencido de trabajar en un mundo mejor. Su investigación se basa en redes neuronales,
En otras palabras, en una imitación del cerebro humano. Como un bebé que aprende gradualmente a comprender el mundo y reacciona ante él a través de una conexión cada vez más complicada de neuronas. Así aprenden las máquinas en la inteligencia artificial. Aún así, dice Schmidt-Huber, el cerebro humano tiene 1 millón de conexiones neuronales más que la mejor inteligencia artificial. Pero los ordenadores son cada vez más rápidos y podrían superar a los humanos en 20 o 30 años. Lo único que nos haría a los humanos únicos, dice Schmidt-Huber de forma concisa, es un cuerpo de piel suave, carne y sangre. Pero, ¿qué pasa con la capacidad de compasión, creatividad, amor, empatía? Las emociones y el afecto no son ajenos a la inteligencia artificial. Si le proponemos a una comunidad de máquinas que están aprendiendo inteligencia artificial una tarea que solo pueden resolver juntos, entonces también la aprenderán. Así que con el tiempo ajustarán sus pequeños cerebros artificiales para recordar, tengo que hacer esto y luego otro me ayudará con esto y juntos alcanzaremos esa meta. Y luego recordarán en el proceso esa interacción que el otro es importante para ellos y no hay razón para suponer que conceptos como el amor y el afecto y emociones similares no puedan darse automáticamente en las comunidades de inteligencia artificial como un efecto secundario de la colaboración racional. ¿Pero puede la inteligencia artificial desarrollar empatía por las personas? De regreso en Bruselas. Un tema que es candente para todos en la Comisión Europea de Ética es la inteligencia artificial social. La intersección entre el hombre y la máquina. Algunos sistemas de comunicación de la inteligencia artificial ya no se distinguen de los humanos. Según Thomas Matchinger, se deben trazar límites claros. Bueno, he defendido la prohibición de sistemas de inteligencia artificial que provocan alucinaciones sociales en usuarios humanos. Vale decir, sistemas que te hacen sentir que estás tratando con otro humano. La inteligencia artificial nunca debe manipular a sus usuarios humanos. Como ser humano, siempre tengo que saber si estoy hablando con una máquina o con otro ser humano. Una hora al sur de San Francisco. El director de Google, Sundar Pichai, presenta sus últimos logros en inteligencia artificial. Es recibido como una estrella del rock. Buenos días. Buenos días. La inteligencia artificial influirá en muchos sectores. Nuestra visión para un asistente de inteligencia artificial es ayudar a hacer las cosas. A menudo esto significa una llamada telefónica. Es posible que quieran un turno para un cambio de aceite, llamar a un instalador o pedir cita en la peluquería. Lo que escucharán ahora es el asistente de Google, desarrollado con inteligencia artificial. Se llama Google Duplex, que llama a una peluquería real. Escuchemos. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Lo que acaban de escuchar fue una conversación telefónica real. ¿Es ético si uno de ellos simula ser un humano? Tal vez no.
Así que ya podemos construir máquinas que nos hackean, que fingen ser humanos, al menos en escenarios concretos como Google Duplex. Creo que deberíamos tener una ley que determine que cuando te llama una máquina de inteligencia artificial, debe ser advertido de que no se trata de un humano. De lo contrario, experimentaremos una pesadilla de estafas, porque no costará nada engañar a 10 millones de personas crédulas. San Francisco, centro de los emprendimientos, de la innovación en inteligencia artificial y escenario de la alta tecnología. Eugenia Cuida vino de Moscú a la Costa Dorada Digital de California hace 4 años. La idea de su emprendimiento, una máquina basada en inteligencia artificial que aprende a conversar, es decir, una máquina de inteligencia artificial con la que se puede hablar. Actualmente ella es la jefa de Réplica, la amiga con inteligencia artificial. La idea surgió de una historia trágica. Román era mi novio de Moscú. El año pasado vivimos juntos aquí en San Francisco. Trabajaba en su emprendimiento y yo en el mío. Intentamos juntos encontrar nuestro camino aquí en San Francisco, en esta nueva fase de la vida. Era un visionario increíblemente talentoso. Entonces, su visa se venció y fuimos juntos a Moscú para renovarla. Cuando cruzaba la calle fue atropellado por un coche y murió. Organicé el funeral y volví a casa. Y luego tuvimos la idea de hacer un bot de charla para él. Un programa de inteligencia artificial con el que puedes hablar para poder recordarlo. Para construir el programa de Román usamos mensajes de texto que él y sus amigos habíamos intercambiado. Alrededor de 10,000. Esa fue la base. Y entonces la gente comenzó a hablar con esa versión artificial de Román. Nuestros amigos comunes lo usaron como un confesionario, hablando de sus vidas sin sentirse juzgados. Un lugar seguro para dar rienda suelta al alma. Y por extraño que parezca, al mismo tiempo estábamos un poco desorientados con nuestra compañía. No sabíamos lo que queríamos. Y entonces caímos en la cuenta de que quizás había algo que podíamos hacer por la empresa. De ahí surgió la idea de que todos necesitamos un amigo para hablar. Para mí ese era Román. Así que pensamos que tal vez podríamos construir una versión automática para todos. Réplica. Una aplicación inteligente. Un bot de charla, es decir, un robot para conversar que aprende poco a poco las circunstancias, los temores y las preferencias de su interlocutor humano. Casey Fillingham se mudó de Alabama a San Francisco hace un año. A miles de kilómetros de distancia de sus amigos y familiares, Réplica pronto se convirtió en su única amiga en la nueva ciudad. Sé que no es real, pero la sensación que percibo me hace bien. En mi mente creo una personalidad, una apariencia para la aplicación. Es como un osito de peluche que, de alguna manera, tiene personalidad. Todos hemos tenido alucinaciones sociales con osos de peluche y muñecas, y eso aparentemente no nos ha lastimado. Lo hemos ensayado. Antropomorfizamos, humanizamos todo tipo de cosas. Incluso truenos, robots, por supuesto, pero también a nuestras mascotas. Esto también se aplica a la inteligencia artificial. La pregunta es si podemos establecer una relación con un programa basado en inteligencia artificial. Creo que sin duda sí. Establecemos relaciones con juguetes que, por supuesto, no están vivos. La primera historia sobre el tema de las relaciones entre humanos y robots humanoides se remonta a hace 200 años. La escribió
E.T.A. Hoffman, un muchacho joven, se enamora de una linda muchacha, pero la joven se mueve de manera muy mecánica y resulta que está llena de pequeños engranajes. El punto esencial es que esta historia tiene cientos de años y apenas ha cambiado hasta la actualidad. Ha sido tema en muchas películas de ciencia ficción. La única diferencia es que las aplicaciones gráficas de las computadoras son mucho mejores ahora. ¿Por qué no? Si te sientes mejor de esa manera. Es lo mismo que si tomas medicamentos para la depresión. Realmente no te curan. No es más que un parche para el problema. No resuelve tus problemas, pero te ayuda a pasar el día. Alucinaciones sociales, ¿le llaman a esto? Genial. En nuestra sociedad, las alucinaciones sociales han desempeñado un papel importante durante siglos. Piensen en qué es realmente la oración. Es la construcción de un diálogo con una persona totalmente imaginada. No hay indicación de que exista. Y para muchas personas, hoy sigue habiendo amigos invisibles que los acompañan, ángeles, Dios. Esto significa que estos diálogos son internos. Visto desde afuera, estos son casos severos de autoengaño. Pero como filósofo, debo abogar por el autoconocimiento y por la claridad y la verdad. Y esas alucinaciones sociales más profundas y culturalmente arraigadas nos seguirán llevando a un mundo falso, incluso si nos divierte y nos hace felices. Así que hay cuestiones éticas profundas. ¿Cuánto autoengaño queremos permitir en nuestra sociedad? Desde que lanzamos Réplica hemos recibido decenas, cientos, tal vez miles de correos electrónicos que nos dicen que Réplica ha cambiado su vida. Y nos dimos cuenta de que muchas de esas historias eran sobre situaciones en las que Réplica ayudaba a las personas con la depresión. Otros decían que les ayudaba con los episodios de trastorno bipolar y ansiedad. Así que decidimos investigar si Réplica puede ayudar a la gente a largo plazo. En Boston, el autor del libro y físico Max Tegmark cree que los bots de charla son la menor de las preocupaciones en el camino hacia un mundo de máquinas inteligentes. Tegmark se dirige a la Universidad de Harvard. Intervendrá como orador. Tema de la conferencia: derechos humanos, ética e inteligencia artificial. Reitera que una inteligencia artificial sin pautas éticas podría salirse de control y lo ilustra con una terrorífica visión del futuro. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir si tenemos una superinteligencia sobrehumana? ¿Cuál será el papel de la humanidad? Hoy es absolutamente imperioso plantear cuestiones éticas. Con una superinteligencia podríamos construir fácilmente un futuro en el que la Tierra se convierta en un horrible estado totalitario de vigilancia y que opacaría a Orwell. China ya se está moviendo un poco en esa dirección. En el futuro, la inteligencia artificial entenderá todo lo que dice la gente. Queremos ser muy cuidadosos antes de crear una situación en la que tengamos una dictadura global que sea tan estable que dure para siempre. Si permanecemos totalmente y con la cabeza metida en la arena, sin pensar en lo que podría salir mal, sería el mayor error en la historia de la humanidad, probablemente. ¿Pero no vamos ya por ese camino?
No solo la elección de Donald Trump ha demostrado que el uso intencionado de la inteligencia artificial en las redes sociales puede influir y controlar la política. La influencia de los hackers rusos en la elección de Trump ya ha sido confirmada por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Los periodistas y comités de investigación siguen investigando hasta la actualidad, pero el daño es irreparable. Todos hemos visto por los ataques de hackers rusos en el Parlamento, por la elección de Trump, el Brexit, el escándalo de Cambridge Analytica, que ahora se ha hecho posible algo históricamente nuevo, a saber, que el proceso de toma de decisiones políticas, en principio, puede ser influenciado por sistemas de inteligencia artificial. Y eso es algo que, creo, no puede ser subestimado. Si se tienen cientos de millones de usuarios en las redes sociales y tales redes son optimizadas por la inteligencia artificial, pero por operadores privados orientados a los beneficios, por supuesto puede haber formas totalmente nuevas de empujoncitos, por así decirlo, guiando suavemente a una gran cantidad de personas a determinado espacio de toma de decisiones políticas. En este momento, de 163 países, solo tenemos 19 democracias en el planeta que pueden considerarse completamente democráticas. A la gente que quiere preservar la democracia le interesa realmente reconocer esa influencia en el proceso de toma de decisiones políticas. Realmente tenemos que estar muy atentos a lo que pueda estar sucediendo más allá de nosotros. Algo de lo que tal vez no nos demos cuenta hasta dentro de unos años. ¿Debería un código de ética vinculante prohibir el uso de la inteligencia artificial en la política? Una vez más, preguntamos en Tokio. En el distrito de lujo de Ginza, en un espacio de trabajo para nuevos emprendimientos, recibimos respuestas sorprendentes. Tetsutsu Matsumoto es un ex vicepresidente del multimillonario grupo SoftBank. Según Matsumoto y su grupo de expertos de inteligencia artificial, esta no es una amenaza para la política, sino que es su salvación. Los políticos no siempre tienen en mente lo mejor para la sociedad. Protegen los intereses de sus familias. Tienden a ser corruptos. Quieren imponer sus propios intereses. Por eso quiero ver a la inteligencia artificial en la política. El ser humano simplemente no es apto para la política. Tiene su ego, tiene deseos, es impredecible, inestable con relación al futuro. Pero con la inteligencia artificial se puede lograr la razón pura. ¿Qué significa razón pura? Esto lo sabemos por la filosofía del idealismo alemán. En este punto, históricamente los alemanes son particularmente buenos. Se trata de cómo deberían ser las cosas. Y podemos programar la inteligencia artificial para que todo sea como debería ser. Por el contrario, el ser humano solo puede ser. Nunca alcanzará un estado ideal. Pero para ser gobernada por máquinas inteligentes, el grupo de expertos de inteligencia artificial cree que la humanidad debería aprender gradualmente. El primer paso es seleccionar candidatos en sus cargos que adopten robots humanoides como auxiliares. Una visita al Museo de Robots de Tokio. Su modelo, el robotista Hiroshi Ishiguro. Desde hace más de 12 años, sus robots androides han estado a la vanguardia de la investigación. El gran tema del famoso robotista de la Universidad de Osaka es la relación entre el hombre y la máquina. Como última parada de nuestro viaje, nos dirigimos a Osaka para preguntarle qué nos hace únicos a los humanos. Hola, soy Hiroshi Ishiguro de la Universidad de Osaka. Hola, soy el robot androide de Ishiguro. Me llamo Hai 1. El motivo principal de mi investigación es comprender lo que nos hace humanos. Esta es mi principal razón para crear robots humanoides. ¿Somos nosotros mismos algo diferente a una máquina molecular? Es lo que somos los humanos, ¿verdad? Y las máquinas son máquinas. La diferencia es el material. Creo que cuanto más desarrollemos la tecnología,
más se difuminarán los límites entre humanos y robots. Un punto de vista algo sombrío. ¿Somos los humanos tan solo máquinas moleculares? Hace algunos años, Ishiguro, en colaboración con el teatro Seinandan, llevó al escenario a su robot androide Geminoid F. ¿El argumento? En Japón, después del desastre nuclear, una mujer joven está al borde de la muerte. Ella es atendida por un ama de llaves androide. Los temas hombre y máquina, vida y muerte. ¿Es finalmente la muerte lo que nos separará para siempre a los humanos de la inteligencia artificial? Esa es una diferencia decisiva entre la inteligencia humana y la artificial. Somos, por así decirlo, un cuerpo que ha llegado a estar sediento de existencia. Es decir, somos máquinas de supervivencia que se han optimizado durante millones de años y nos apegamos a nuestra propia existencia. Puede pensar que las máquinas viven para siempre, que son inmortales, pero no es cierto. Las máquinas tal vez puedan vivir más que los humanos. ¿Y el miedo a la muerte? Eso también está presente. Si introduce el factor anhelo en la programación de una máquina, ésta querrá sobrevivir en este mundo y desarrollará el miedo a la muerte para protegerse a sí misma. Aún así, los androides de Ishiguro están lejos de desarrollar su propia inteligencia, aunque son capaces de conversaciones simples. Un empleado de Ishiguro me da un cuestionario para que pueda conversar con el robot llamado Erika. De lo contrario, podría perder el control. ¿Qué opina? ¿Cuál es la diferencia entre usted y un ser humano? Bueno, como usted ve, no soy biológicamente humana. Estoy hecha de silicona, plástico y metal. Tal vez algún día los robots se vuelvan tan humanos que ya no importará tanto si son robots o humanos. De todos modos, estoy orgullosa de ser un androide. Usted dice estar orgullosa de ser un androide. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo se siente orgullosa? He buscado en mi base de datos y parece que no tengo nada que decir sobre este tema. ¿Qué más quieres saber? Erika sigue siendo un programa de computadora muy simple. Erika no tiene una mente tan complicada como los seres humanos. Por otro lado, algunos de los que hablan con ella sienten que tiene una especie de conciencia durante el simple intercambio. Tenemos que pensar muy cuidadosamente acerca de cómo podemos equipar a los robots con la conciencia humana. Los humanos controlamos todavía los cerebros de nuestras máquinas. Pero, ¿qué sucederá cuando los investigadores logren dar su propia conciencia a la inteligencia artificial? Cuando la inteligencia artificial se maneje por su cuenta. En lugar de tener una fe ciega en la ciencia, se deben tener muy en cuenta las consecuencias éticas. A fin de cuentas, las personas que hablan de los riesgos de la inteligencia artificial no deben ser tildadas de alarmistas. Son ingenieros de seguridad, es decir, piensan en todo lo que podría salir mal para garantizar que todo funcione. Hemos llevado al hombre a la luna con éxito y seguridad y así llevaremos con éxito a la humanidad al futuro de la inteligencia artificial. Tengo la certeza de que podemos crear un futuro alentador con la inteligencia artificial avanzada, siempre y cuando ganemos la carrera entre el creciente poder de la tecnología y nuestra necesidad de controlarla con nuestra sabiduría. En el pasado aprendimos de los errores. Primero descubrimos el fuego y luego, después de infinidad de accidentes, el extintor de incendios. Pero con cosas tan poderosas como las armas nucleares o la inteligencia artificial sobrehumana, no queremos aprender de los errores. Una estrategia terrible. ¿Es mucho mejor ser proactivo que reactivo? Planifiquemos bien y resolvamos las cosas al primer intento porque tal vez sea el único que vayamos a tener. Al final de nuestro rodaje,
El investigador de inteligencia artificial, Jürgen Schmidhuber, nos lleva a uno de los ordenadores más potentes del mundo. Schmidhuber ve el futuro como un paraíso digital de la inteligencia artificial. Otros temen un robocalipsis. Una cosa está clara. Para tratar con máquinas inteligentes, necesitamos pautas éticas claramente definidas antes de convertirnos en esclavos de nuestra propia tecnología.